Vamos a seguir con la siguiente mesa de tertulia literaria. Como veis, cada mesa que hemos disfrutado desde ayer por la tarde es totalmente diferente, con una riqueza de invitados, ponentes que al final, como siempre digo yo, más allá de, de lo que nos vuelcan en sus páginas, pues recibimos esa riqueza de la persona. Me ha hecho muchísima gracia en la mesa anterior cuando le han preguntado a José Luis, cuando le ha preguntado Joaquín Martín a José Luis Caballero sobre el tema de la universidad. Me he reído, cantidad. Al final lo que hacemos es eso, conocer a la persona detrás. Ya está, perfecto. Ahora vamos a seguir con esta siguiente mesa de tertulia. Hola. Claro. Vamos a seguir con esta siguiente mesa de tertulia literaria, que es un poco el arte de narrar, esa mirada al mundo. Yo siempre pienso que los escritores, lo hablábamos esta mañana, los ojos miramos al mundo y ese mundo en el corazón lo sentimos. Entonces se hace la magia de la literatura. Pero hoy vamos a disfrutar con tres invitados completamente diferentes. Irene Caparrós, yo os presento a Irene Caparrós y ella os compartirá a los dos invitados que la acompañan. Irene es periodista. Además, no sé si se puede decir la anécdota, las que quieran, bueno, allí ya me dan poder. Bueno, deciros que, como decía, el festival es más que un festival, es un encuentro de personas y sobre todo un encuentro de vidas. Y como anécdota os diré que Irene Caparrós fue estudiante de Víctor Amela. Y de hecho os diré que no es fácil sacar matrícula de honor. Y le puso matrícula de honor. O sea, y además, exactamente. Y además, lo hablábamos ahora hace un momento con Víctor, que claro, digo, bueno, pues es que no es fácil sacar una matrícula de honor. Y decía, bueno, porque su trabajo me divirtió. Y como su trabajo me divirtió, le puse matrícula de honor. Si me hubiera aburrido, pues como que no. Es verdad, no. Pues con ellos os dejo para que disfrutemos. Gracias. Es verdad todo, ¿eh? Sí. Es que claro, yo tenía 200 alumnos y podía dar 2 o 3 o 4 matrículas de honor de 200. Y es muy difícil evaluar, ¿no? ¿Dónde está la línea que hace que un 7 sea un 8 o un 5 sea un 6? Y esas 4 matrículas de honor me las ingenié para ponerlas de la manera más justa posible. Y mi modo de hacer justicia fue decirme a mí mismo: el trabajo que me haga reír tendrá matrícula de honor. O sea que tú me has hecho reír al menos una vez en la vida. Lo que viene siendo ser payasa. Eso lo haces maravillosamente. En fin, muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir con nosotros este tiempo de literatura, de este salvavidas que es la literatura. Cuando la realidad nos supera, nos inquieta, nos aburre, tenemos muchos mundos a los que acudir, cada libro es un mundo, y hoy vamos a hablar aquí de la creación de esos mundos, del arte de crear literatura. Entonces conmigo aquí tengo a dos súper desentrañadores de misterios. Tenemos a Víctor Amela, que aparte de profesor universitario también es periodista y novelista, y tenemos también a Ángela Pinacho, que es policía, es investigadora de la científica, ¿lo digo bien? No. Inspectora de policía y digamos que estoy ahora mismo de jefa accidental de la brigada de Tenerife Sur. Cuidado. Cuidado, contra la pared. Esta broma te la han hecho un millón de veces. Cuidado. Bueno, pero tomo notas, ¿eh? Entonces tenemos la suerte de contar con una persona que lleva muchos años haciendo entrevistas en profundidad y que conecta con esas personas a las que entrevista, que están predispuestas a contarte cosas y que probablemente te cuentan más de lo que quieren contarte. Y por otro lado, en la mesa anterior ya se hablaba de malentendidos, de equívocos, de secretitos, y creo que ahí sería más bien tu caso, ¿no, Ángela? Que tú intentas pues
rascar la verdad que se esconde detrás de los casos con los que tratas en tu vida profesional. Sí, efectivamente. Bueno, ahora mismo llevo casi 2 años en la brigada local de Policía Científica del Sur Tenerife y bueno, ahí es más algo científico, algo más técnico, ¿no? Pero es verdad que anteriormente estuve varios años de coordinadora de servicios en el servicio de noche en las Américas. No sé si han estado ustedes en Playa de las Américas, es muy turístico de Tenerife. Y estaba de jefa accidental de noche y entonces es verdad que muchas veces pasan cosas y claro, cuando alguien comete un delito, lógicamente no quiere casi nunca ser detenido por ello y entonces tienes que saber un poco lo que te están contando y la verdad, y hay veces incluso que hay testigos que no tienen dolo, o sea, no tienen la intención de comunicar mal, pero a veces perciben mal o no saben comunicar bien las cosas. ¿Es difícil engañarte, tú crees? Yo creo que depende, como todo, de la habilidad. Y cuando... Porque bueno, también soy, digamos que mi formación académica de base es la psicología, entonces yo creo que cuando una persona más tiende a la psicopatía, más fácil es engañar al prójimo, porque las personas normales, las de a pie, ¿no? Que casi todo el mundo en mayor o menor medida alguna vez ha mentido, cuando uno miente le cuesta, ¿no? O se pone nervioso o piensa que le van a pillar o... En cambio, un psicópata puede estar diciéndote lo contrario y sin pestañear. ¿Y esto se entrena? ¿Esta capacidad de ver cuándo te están intentando colar algo? Bueno, como tal en la academia yo no he tenido ninguna asignatura en la que te digan, pues si mira a la derecha es tal cosa, eso como tal no, pero es verdad que luego la experiencia te va dando, como con todo en la vida, ¿no? Un poco ves gente cómo llega, cómo te cuenta, o si está muy nervioso y puedes entonces deducir que por cómo habla, cómo no te mira o cómo no te mira, qué es lo que pasa. Pero luego te digo, por ejemplo, alguien con una psicopatía puede estar mirándote fijamente y contándote una mentira tremenda y no... con cara de póker. Efectivamente. Y luego hay veces, por ejemplo, gente que tiene algún tipo de discapacidad que igual no te mira o igual no hace algo porque realmente no es capaz de comunicar bien. Víctor, en el mundo audiovisual, que es en el que yo trabajo ahora, se dice que, sobre todo en documentales, que los primeros minutos, los primeros 15, 30 minutos, e incluso cuando haces un trabajo, una entrevista en profundidad, suelen desecharse porque la gente todavía está como a la defensiva. ¿Eso a ti te pasa en tus entrevistas? Es verdad, sí, pero es normal, ¿no? Cuando te llega un desconocido y nosotros somos desconocidos para el entrevistado, lo normal es protegerse un poquito, ¿no? Escrutar la mirada del otro, ver si es peligroso, ¿no? Para la integridad propia o puedes confiar en él, ¿no? De hecho, los científicos, y esto seguro que lo estudiáis vosotros, ya tienen estudiado, tienen establecido que el cerebro humano, desde la noche de los tiempos, está entrenado justamente para captar con una mirada en el rostro del otro su emoción, saber si es colérico, si es agresivo, si es pacífico, porque te va la vida. O sea, el leer correctamente la emoción del otro te va la vida, ¿no? Entonces, bueno, en un entorno en el que no nos jugamos la vida, como es de una entrevista, en principio, hay que hacer igualmente ese trabajo, el trabajo de ganarse al otro. Y ganarse la confianza del otro se puede hacer de muchas maneras. Una, al alcance de todos, la más sencilla del mundo, creo, es sonreír. Claro que puedo usar una sonrisa falsa para engañar al otro, pero llega un momento en que cuando haces una entrevista para prensa, supongo que es diferente la entrevista que hace un policía, porque sí, seguro, ahora nos cuentas. Sí, porque es que yo en las clases de periodismo que he dado a veces digo, hay algunas profesiones que entrevistan. Una es el confesor, entrevista para decirte qué oración tienes que rezar para salvar tu alma, ¿no? Porque has cometido tal pecado. El policía, para saber si puede o no incriminarte en un tipo penal. El juez, para saber si encajas o no encajas en ese tipo penal y absolverte o condenarte. El psiquiatra, para saber qué tratamiento te conviene. El médico, para saber qué tienes y darte la pastilla. Y el periodista,
Seguro que me olvido alguna otra, pero yo creo que son estas. ¿Y cuál es la diferencia entre la entrevista que hace el periodista y la que hacen estas otras profesiones? Que es para rajar, o sea, es para contarlo, es para ir corriendo y compartirlo con todos los demás. Entonces, el otro, el entrevistado, ya sabe que yo voy a compartir todo lo que me cuente con el resto del mundo, que lo voy a publicar. Y eso, por un lado, hace que se reserve cosas, y mi trabajo es conseguir que cuente las más cosas posibles, incluso las que él no querría contar. Y para conseguir eso, volvemos al punto de partida, hay que ganarse la confianza. Y llega un momento, me ha pasado, en que van cayendo prevenciones, van cayendo barreras, y tú notas que el otro está cómodo y que está a gusto porque tú le has dado pie, porque tú le haces notar, no sé explicaros muy bien cómo, que puede fiarse de ti. Incluso no está de más hacer algo que yo hago a veces, que es decirle, bueno, ¿tú confías o no confías en mí? Qué peligroso, ¿no? Porque yo soy buenísimo engañando. No. Yo le digo, no, lo digo, de verdad le digo, confía en mí. Me acuerdo una entrevistada, Elisandra Roca, seguro que la conocéis, una presentadora de televisión. Hablando, me contó el maltrato al que durante muchos años le había sometido su pareja. Un hombre que había sido su pareja. Y cuando acabó de contármelo me dijo, no, pero, ay, no te he contado nada, me arrepiento. Y yo le dije, no, cuéntamelo todo. Y luego yo te diré hasta dónde creo yo que podemos publicar. Confía en mí. Entonces me lo contó todo. Y cuando acabó le dije, mira, yo creo que si cuentas esta parte y esta parte, te va a favorecer. ¿Estás seguro, Víctor? ¿Estás seguro? Y yo, sí, pero conozco a mis lectores. Y confío en mí. Me dio el visto bueno. Yo no lo hubiera hecho. Si ella no me da el visto bueno, si ella no me bendice, si ella no me dice que sí, no lo hubiera hecho. No soy un mal periodista, creo. Y entonces, depositó esa confianza en mí, yo lo publiqué tal como habíamos acordado, y el día que se publicó esa entrevista no dejó de llamarme 2 o 3 veces para decirme, Víctor, gracias, cuantísima gente está llamándome, diciéndome que empatiza conmigo, que le ha pasado lo mismo, que gracias por contarlo, que qué fuerte he sido de hacer el programa de televisión que hacía mientras que al volver a casa estaba en un infierno. Gracias, Víctor. Bueno, pues ese día, ese pacto de confianza funcionó. No siempre, pero ese día funcionó bien. Bueno, en relación con el trabajo policial, aunque un poco lo que todo el mundo piensa es que nuestra parte principal es la represora, realmente a día de hoy, ¿no? Tengo varios compañeros en el público, supongo que están de acuerdo conmigo, la parte principal es la de ayuda, ¿no? Al prójimo. Entonces, por ejemplo, ahora cuando has hablado de esta mujer, me ha venido, ¿no? Tenemos muchos casos de violencia de género, que muchas veces ellas ni siquiera o no lo quieren denunciar o ni siquiera son conscientes de que lo que viven tiene tal importancia. Entonces un poquitín, pues como en el caso de él, ¿no? Tienen que confiar en ti, te cuentan un poco lo que les pasa y les puedes decir, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir un poco lo que legalmente o lo que te aconsejo que podrías hacer y luego tú decides si quieres ir con la denuncia. Exactamente. Y luego también, pues a veces no solamente tenemos que hacer interrogatorios, ¿no? Cuando hay alguien que comete un delito, también a veces, aparte de los testigos, muchas veces pasa que ciertos criminales quieren un poquitín tener nuestro parabién a base de dar información sobre otros, que son un poco los informantes, ¿no? Y entonces la gente que normalmente está en la calle, que está en policía judicial, pues se nutre mucho de esto y tiene que también conseguir esa relación de confianza, que en nuestro caso es difícil porque, claro, cuando el público en general, ¿no? piensa en la policía, pues tiene los modelos de la tele de Estados Unidos en las que uno tiene más libertad que aquí, y en cambio aquí la policía no podemos cometer ningún delito ni omitir la comisión de ningún delito. Y bueno, ahí estamos poco a poco jugando e intentando hacerlo lo mejor posible. ¿Te cuesta o cómo es empatizar con esas personas que tú sabes que necesitan ayuda? Porque estoy segura de que te encuentras límites legales,
a la hora de ayudar a esa gente, ¿cómo puedes resolver ese conflicto que puedes tener? Bueno, pues dependiendo de exactamente el caso ante el que nos enfrentemos, pues intentamos dar dentro de las opciones legales, que a veces son escasas o son limitadas, las opciones que podría haber y cuál, por ejemplo, en mi caso puedo considerar que es la más adecuada, pero luego al final la persona es la que tiene que decidir. Es como, por ejemplo, ¿no? Personalmente no me ha sucedido, pero si me sucediera, ¿no? Me viene alguien, una madre, por ejemplo, que piensa que su hija o su hijo sufre abusos. Pues un poquitín yo le contaría cuál es el procedimiento y lo que supondría y si con todo esto aún así querría o no seguir adelante. Porque a veces la gente se piensa que por una denuncia que ya se acaba, pero luego el proceso es muy largo y entonces a veces lo que se llama en sociología victimización secundaria, que es el volver a contar la historia pues una vez delante de la policía, de que está en la puerta, luego otra vez con el grupo, el funcionario del grupo especializado, luego más tarde en el juzgado, someter al niño a un juicio, etcétera, es una presión que igual dice el padre, pues prefiero hacer estas otras cosas y bueno, darle las mejores opciones, ¿no? Porque al final todos somos personas, entonces a mí me gustaría que si tuviera una situación así, por ejemplo en el médico, ¿no? Pues que me dieran la mejor opción, o como hiciste tú, como has comentado, ¿no? con la compañera, ¿no? Que le dijiste, bueno, pues hasta aquí sí, pero más te podría perjudicar. ¿Cómo vuelcas todo eso en tu trabajo cuando te pones a crear? En la escritura, bueno, pues la verdad que, aunque la novela es ficcionada, lo que he intentado es un poco mi lector ideal, ¿no? Que sería alguien como yo, que es una mujer en la cuarentena. Entonces, a mí cuando yo leo, que me ha encantado siempre la novela negra desde que era adolescente y he leído bastante, es situaciones que aunque sean ficción, pero que yo me lo pueda creer, ¿no? Que los sitios sean reales, que sean cosas que igual no han pasado exactamente, pero que algo muy similar podría haber sucedido, y es un poco lo que he buscado, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno lee mi novela y claro, como yo trabajo de inspector de policía en Policía Nacional desde hace años, pues en el fondo no son los personajes, de hecho algunos son inventados, otros están un poco basados en gente real, pero como tal no existen. Pero ¿qué pasa? Que yo sé, por ejemplo, ¿no? el caso, hay una trama de corrupción política. ¿Qué pasa? Pues por ejemplo, a veces cuando la administración se topa con los poderes políticos, hay ciertas presiones, o cómo funciona, ¿no? la jerarquía, ¿no? Dentro de la policía y una serie de cosas. Todo esto, aunque vuelvo a repetir, el caso como tal es ficción, pero he querido volcarlo, y de hecho cuando los compañeros lo leen dicen, jo, Ángela, es que es tal cual. Es que me siento en comisaría viendo, mira, ellos están, de hecho no son Policía Nacional, ellos son de aquí, pero realmente porque hay muchas cosas que son muy transversales a lo que es el ámbito policial, y un poquitín es lo que yo he querido transmitir, ¿no? Una novela que sea divertida, pero que al mismo tiempo uno la empieza a leer y dice, me lo creo, me meto en el papel. Víctor, tú también, ¿para ti también es importante la verosimilitud de tus historias o no? Hombre, es básica, porque se supone que en un periódico lo que buscáis son verdades. Entonces, en una entrevista, que es para mí el cimiento del periodismo, o sea, cualquier forma de periodismo, sea crónica, sea un reportaje, sea un artículo de fondo, un análisis, cualquier forma, cualquier género de periodismo tiene debajo una entrevista. O sea, tú como periodista no sales de casa sabiendo nada. Tienes que ir a entrevistar a Perico, Juanito, Luisito, y que te cuenten los que saben lo que saben. Y en función a ese conocimiento tú organizas tu texto, ¿no? Tu información. La entrevista pura y dura, la entrevista descarnada, el encuentro cara a cara, publicado en forma de diálogo, es el pilar del periodismo. Entonces no podemos traicionar la confianza del lector en que eso que lee es verdad. No podemos engañarle. Podemos hacer una cosa, que es la siguiente, que es de una conversación de una hora y pico, tú obtienes un diálogo que lo lees en 13 minutos. Es decir, no es literal la transcripción que tú lees, porque si la transcripción fuese literal, sería ilegible. No te estarías una hora y media leyendo un rollo en el que hay repeticiones, redundancias, incorrecciones y titubeos, que es como hablamos normalmente, ¿no? El trabajo nuestro es pulir, sintetizar, ordenar, darle ritmo y que sea ameno a la hora de
leerse. Es decir, estamos tergiversando. Lo que pasa es que no estamos manipulando. Perdón, al revés. Estamos manipulando porque es una manipulación hecha con la mano, además. Pero no es una tergiversación. O sea, no le hago decir algo distinto de lo que me ha dicho. Lo dice mejor, lo dice más eficazmente, más clara y directamente. Pero lo que dice lo ha dicho. Entonces, otro fenómeno es el del entrevistado que se lee y le da rabia. Pero eso es un fenómeno psicológico. Es como cuando tú escuchas tu voz en una grabación y dices, qué mierda de voz, no es mi voz. Sí, es tu voz. Entonces, pasa a menudo que uno lee la entrevista y dice, yo no soy este exactamente. Pero no puede reprocharte nada porque todo lo que yo pongo, él lo ha dicho, ¿no? Entonces, podéis estar tranquilos. Las entrevistas que yo hago son veraces. Ahora bien, puede suceder que el entrevistado me engañe a mí. Y entonces, si me engaña a mí, yo no soy capaz de descubrirlo, yo estoy engañándoos a vosotros, pero sin querer. Por ejemplo, entrevisté un día a José Luis Moreno, el de los muñecos, el ventrílogo, cuando estaba en la cima de su fama. Era muy popular, salía por televisión, toma Moreno, toma, etc. Y en la entrevista, que yo pregunté por su vida, lo hago siempre, sus padres, su infancia, sus estudios, su formación, sus vocaciones y su comienzo en su carrera de ventrílogo, va y me cuenta que él en su juventud había sido neurocirujano y que había operado cerebros a cabeza abierta en quirófanos de Madrid. Yo ahí tomando nota, ¿no? Como un gilipollas. Luego que hablaba 12 idiomas. Empezó a decirme turco, griego, y yo allí anotando. Luego me dijo que había sido tenor y que había cantado en la Arena de Verona. Y que una noche se presentó en casa de la soprano y la secuestró, porque estaban muy enamorados y los padres se oponían a ese amor. Bueno, yo publiqué todo eso. Y ahora me da la risa porque, claro, digo, ¿cómo no me di cuenta de que me estaba contando un rollo? Pero no porque él fuera malvado, sino porque era un narcisista megalómano, no sé qué etiqueta tiene eso en psicología, pero él estaba creyéndose lo que me contaba, porque me lo contaba con mucha convicción. Y un compañero mío fue el que me dijo, a ver, Víctor, déjame que haga una indagación. Hizo unas indagaciones en el Colegio de Cirujanos de Madrid y todos dijeron que ese hombre jamás se había sacado la carrera de medicina y nunca había trabajado en ningún quirófano. Y ahí se me desmontó todo, ¿no? Entonces me di cuenta, es una lección que aprendí, de que al periodista se le puede engañar. Es decir, el entrevistado te puede contar algo con mucha seguridad y tú tragártelo. Porque claro, no puedes estar testando y verificando. Ahora será más fácil con la IA, pero hasta ahora prácticamente era imposible, ¿no? A mi compañera Ima Sanchís, un señor al que entrevistó ella, le contó que había dado la vuelta al mundo caminando hacia atrás. Y ella lo publicó. Y luego nos escribieron de un frenopático que se había escapado. No, estoy bien. Te quería preguntar también, claro, te quería preguntar porque me has hablado de tu faceta como entrevistador, pero como novelista, ¿ahí también intentas que todo sea verosímil? Claro. En mi caso, además, no todas las novelas que he publicado son lo que podríamos denominar históricas. O sea, en todas hay un marco histórico muy delimitado porque tengo poca imaginación. Entonces prefiero que la historia me dé el marco, me dé el contexto, me dé los elementos, datos, personajes, paisajes, y sobre eso yo ya tejo la historia, la urdu, ¿no? Y por tanto, me tengo que cuidar muy mucho que si estoy contando una historia de 1314 en un lugar concreto, informarme de cómo era la vida en ese lugar, qué rey mandaba en ese momento, qué leyes se aplicaban allí, qué comían y cuáles eran los usos y costumbres, para no meter la pata y acabar poniéndoles un reloj digital en 1314, ¿no? Que esto pasa en algunas películas de romanos, que sale un tío con reloj. Bueno, pues yo no quiero que me pase en mis novelas. Entonces me cuido mucho de documentarme leyendo,
Por ejemplo, pues, cuando escribí sobre Lorca en la Granada del 36, pues me leí 50 libros sobre lo que pasaba en Granada en julio y agosto del 36, porque no quería equivocarme en nada que no fuera las emociones de los personajes, que eso ya depende de mí. Yo pongo personajes bondadosos o traidores o malvados, y eso depende de mí. Y hacen lo que hacen porque yo les hago hacer eso, pero lo hacen en un contexto que tengo que conseguir que sea no solo verosímil, sino contrastable, ¿no? Verificable. No sé si te he respondido con esto. Sí, sí, totalmente. Ángela, ¿qué disfrutas más o qué te cuesta más? ¿Crear personajes, que eso es totalmente tuyo, o crear la trama, la historia en la que esos personajes actúan? Entiendo que si a veces tiene que ser verosímil y para ti es muy importante, le darás, pues eso, al ritmo narrativo, a los procedimientos policiales, a todo eso le darás mucha importancia, pero al final los personajes los tienes que crear, te los tienes que inventar. ¿Eso te gusta más o te cuesta más? La verdad que me sorprendió con esta escribir una novela que, sí, claro, digamos que yo soy más escritora de brújula que de plano, entonces tenía más o menos la idea de lo que eran los personajes, cómo iba a terminar y luego poco a poco la novela, ¿no?, fue dándose, ¿no? Y me sorprendió que los personajes a veces, ¿no?, te hablan, ¿no? Que yo dije, bueno, estoy empezando a desarrollar algún tipo de enfermedad mental y luego averigué que no, que es muy normal. Y eso está muy bien. Y ahora con la nueva, que estoy ya poquito a poco con ella, sí que estoy como, digamos, los personajes más o menos los tengo y me falta un poquitín, pues eso, las escenas o ver cómo un poquitín se va a ir desarrollando y luego me volverá a pasar lo mismo, ¿no? Que ellos mismos te van dando más. Es así. No, que es así, que cualquiera que haya escrito algo descubre la fuerza del texto. O sea, el texto tiene como un corazón propio que palpita por su cuenta y que te obliga a seguir por un camino o por otro, ¿no? Me recuerda a un paleta que conocí, un albañil. Es que paleta es una palabra de aquí. Un albañil que obraba en una casa rural que estaba rehabilitando, y cuando yo le preguntaba, ¿y qué harás aquí, qué harás allí?, me decía, lo que diga la casa. ¿No? ¿Cómo que lo que diga la casa? Sí, la casa al albañil le habla y le dice, refuerza por aquí, pone este color de piedra por allí. Pues lo mismo le sucede al escritor, ¿no? El texto le va diciendo, ahora esto tiene que ser por aquí, que si no, no se lo va a creer nadie. E incluso, no sé a ti, pero me ha pasado alguna vez en que un personaje o dos te piden tener un trato entre ellos o decir una cosa o hacer algo que te emociona a ti y rompes. Yo he llorado. Es verdad que se trataba de una escena en la que estaba mi madre, que le pasaba algo cuando era niña, que yo no sabía si pasó exactamente así o no, pero podía imaginar que fue así, y de repente me di cuenta, escribiendo, de una emoción que seguramente ella tuvo y que nunca me contó, pero yo entendí que había tenido esa emoción con su padre. Y al escribirla me puse a llorar. O sea que también es muy valioso saber esto, ¿no? Que si tú te sientas delante de un ordenador, una pantalla, y te dices a ti mismo, voy a contar cómo era la relación entre mi padre y mi madre, o entre mi madre y mi hermana, o mi padre y yo. Parece una tontería, pero si te pones, llega un momento en que acabas descubriendo cosas que ni el mejor psicólogo salen de ti, porque tú te estás diciendo a ti mismo, vamos a hablar, ¿no? O sea que la literatura en ese sentido tiene una función o un poder de terapia personal muy bestia, muy potente. Tú que eres psicóloga, Ángela, ¿estás de acuerdo? ¿Tú también empatizas con tus personajes hasta el punto de que te provoquen emociones, o los odias, o te conmueven? Tanto como llorar no, pero no me lleva a llorar, pero sí que es verdad que algunos te caen mejor, otros te caen peor, y luego te van pidiendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, Perdona, para que no me olvide, es que ahora me acuerdo de una escritora que entrevisté que era Maxwell, algo así, Megan Maxwell, de novela erótica, y me decía que cuando su marido pasaba cerca de ella, que ya estaba en el ordenador, y su marido la veía fumando un cigarrillo, decía, ¿qué? ¿Ha ido bien el polvo?
O sea, que ella sentía placer casi sexual de escribiendo una escena sexual. Y se fumaba el cigarrito y el marido se coscaba. Bueno, a mí sí que me pasa, por ejemplo, con la protagonista de la novela, que es una inspectora, ¿no? Y que se trata un poquitín como temas sociales, bueno, por un lado la corrupción política y por otro lo difícil que es hoy en día, en el caso de la mujer, compaginar la maternidad con un trabajo demandante, que en este caso es inspectora, pero que podría ser cualquier otro trabajo en el que requiere horarios raros y demás. Y es verdad que ahí sí que igual he sacado parte de lo que me ha supuesto a mí la maternidad y la gestión de... Sí que es verdad que es un poco, lo que decías tú, catártico, ¿no? La función que tienen los libros. A lo mejor escribiendo eso, a lo mejor escribiendo esas escenas has aprendido algo de tus personajes para aplicártelo tú en tu vida. Podría ser. Podría ser, sí, perfectamente. No vamos a hacerle ahora un tercer grado. No te voy a hacer una contra ni un psicoanálisis. Que al final vienen a ser cosas parecidas, ¿eh? Pero cuando una vez recuerdo que entrevistaba a Luis Rojas Marcos, es un importante psiquiatra español, pero que vive en Nueva York hace muchos años. Era el que escribió Las semillas de la ira, ¿no? Sí. Su libro que me encantó. Sí, y durante una época fue el jefe del Servicio de Psiquiatría Público de Nueva York. Sí. Imagínate. Y me acuerdo que yo estaba ahí preguntándole, y hubo un momento que me paró y me dijo: tú podrías haber sido secularista, ¿eh? Me lo consideró un elogio, ¿eh? ¿Alguna anécdota que se haya volcado en tu faceta literaria o has evitado tus anécdotas personales? Bueno, más que personales, a veces también, o sea, somos colectivos grandes y al final conoces mucho lo que te pasa, lo que le ha pasado al de al lado, siempre comentas. Y entonces sí que hay ciertas cosas, por ejemplo, hay un caso de corrupción dentro de la corporación y como alguien denuncia qué es lo que sucede y demás, eso sí que como tal no es el mismo, pero se parece mucho a un casos que han podido suceder y sí que hay pequeñas cositas que voy volcando. ¿Es verdad que los policías tenéis este ánimo normativo y que la corrupción, por ejemplo, es algo que vosotros veis muy mal? Bueno, yo creo que la policía en general es un... Bueno, aparte que somos un colectivo muy grande, entonces un colectivo muy grande, hay muy diverso. Muy diverso. Aparte de eso, luego creo que somos en cualquier sociedad, la policía es el reflejo de esa sociedad. Y entonces sería impensable imaginar ahora mismo un policía del franquismo y un policía que viva en España. Sería imposible que pudiera ser un policía feliz en Marruecos, ¿no? Por ejemplo, porque dependemos mucho de la sociedad en la que vivimos. Entonces, la corrupción, claro que la condenamos como la mayoría de los que estamos aquí, pero no todo el mundo es exento. Es una reflexión interesante esta. Hace poco no detuvieron compañeros tuyos a otro compañero tuyo que tenía en su casa millones y millones en billetes emparedados. Sí. Y era un alto cargo de la policía. Sí, era un inspector jefe. Eso da un poco de miedo, ¿no? Sí, pero bueno, lo que suele pasar, ¿no? Si pones al zorro a cuidar de las gallinas. Y bueno, muchas veces este caso es un caso como muy exagerado porque era mucho dinero y demás, pero yo lo que he percibido hasta ahora en el caso de policías que han acabado teniendo problemas con sus internos por corrupción, que suele ser gente que suele tener vicios. Vale, adicciones. Adicciones, ya sea prostitución, drogas, juego. Y tienen que pagárselo y... Claro, porque es lo que, o sea, a mí si me viene a tocar a la puerta, digo, los dulces son muy baratos, así que no hay ningún problema, no me puedes ahí comprar. Sí. No, pero tienes razón que el ser humano es igual en todas partes, tenga el uniforme o el traje que tenga. Y en la policía supongo que hay un porcentaje de gente recta y de gente distraída. A ver, lo normal es que seamos correctos. Sí, no, claro. No quiero darle... Pero lo normal también no es entre carpinteros, entre albañiles y entre periodistas incluso. Aunque eso es más raro. Pero sí, te entiendo. Y quizá incluso puede que en la policía haya un grado más de autoexigencia porque la función lo pide, ¿no? Sí, es muy probable. Es una función ejemplarizante, ¿no? No, para nada. Entonces, Víctor, ¿todas las personas que has entrevistado te han parecido interesantes? Claro. Tenemos la suerte en la contra de la vanguardia, que somos estos tres que estamos aquí en la portada haciendo entrevistas en la última página de la vanguardia desde hace 28 años. 28 años en enero ha hecho. Tenemos la suerte de que todas esas entrevistas, que dentro de poco serán ya 10.000 sumadas entre los tres,
las hemos hecho a voluntad propia. O sea, más de 3.000 llevas, ¿eh? 3.300, más o menos. Ahora voy a por las 33,33. Pero estamos ahí, estamos ahí. Tenemos la suerte de que elegimos nosotros, no tenemos jefe, y por tanto nos guiamos por nuestro olfato, nuestro criterio, nuestro radar, y tiene que interesarte mínimamente esa persona, o tienes que ver en esa persona una promesa de historia que puede interesar a tus lectores, empezando por ti. Si no, ya no vas. Si no, ya dices no. Porque tenemos la suerte de que nos hacen muchas propuestas. Y de cada 10, a lo mejor 9 son nos. Y una es sí. Pero ese sí es que verdaderamente te apetece, te interesa. Y de ahí suele salir una historia interesante para todo el mundo. Y si no, picas más piedra hasta que la encuentras, ¿sabes? Hay que obligarse a encontrar un hilo del que tirar del ovillo y que se conforme una historia que puedas compartir, ¿no? Y ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo en realidad es encontrar una historia en cada persona que entrevisto. Y el olfato aquí, la intuición, es fundamental. Hay casos en los que es muy evidente, porque esa persona ha hecho una cosa grande o importante. Hay otros que es una intuición. Te piensas, mira, esta persona que alguien me ha hablado de ella, o que ha salido un ratito en un programa, creo que tiene algo que contar más allá de lo que ha contado, ¿no? Y vas a por ella. Yo tengo la idea de que no hay nadie en el mundo que no tenga una historia que contar. Porque al final, todos y cada uno de nosotros somos una historia. Somos una historia que empieza cuando naces. ¿Qué digo cuando naces? Empieza cuando te conciben. ¿Qué digo cuando te conciben? Cuando conciben a tus padres, tus abuelos. Es decir, somos un resultado de un montón de historias que pueden venir de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres. Aquí hay una persona a la que he entrevistado que está haciendo así que sí, porque en la entrevista que le hice, revisamos eran 7 generaciones de su familia. Y eso hace que la historia se enriquezca. Pero es que además, cuando tú naces, a ti te dan una papillita, ¿vale? Te dan un plátano machacado, te dan comida, pero además te hablan y te cuentan lo que le ha pasado a papá, lo que le ha pasado a mamá, lo que le ha pasado a la tía, al vecino. Y toda tu vida es estar escuchando historias. Así que nosotros estamos hechos de la papilla, de todo lo que hemos comido y bebido, sí, también, pero sobre todo de todo lo que hemos escuchado y hemos leído y hemos visto. Estamos hechos de todas las historias que nos han llegado. Así que imaginaos si no es importante. ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué estáis aquí? Estáis aquí porque os gustan las historias, porque sois lectores de libros que contienen historias, porque queréis escuchar a ver qué historia os cuenta Irene o yo. Claro, por eso estamos aquí, porque somos devoradores, junkies de historias. Somos junkies. Ángela, cuéntanos ahora que hablamos de historias, y creo que estamos generando mucho interés y habrá mucha gente que querrá haceros preguntas. Antes de dar el paso a nuestra audiencia, cuéntame un poco de qué va tu libro, el libro que ya tienes publicado, y el libro que estás preparando ahora. ¿Sigue siendo género policíaco? Sí, es la continuación. He añadido, o sea, primero empiezo con lo nuevo, que es más cortito. Venga. Voy a añadir un personaje, ¿no? Y es que lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Cuando he escrito la novela, los compañeros, muchos de ellos me lo han empezado a comprar, y he dicho entre ellos, oh, está muy bien, es muy divertido, entonces lo he comprado otro más, ¿no? Porque es muy ameno el libro. Y entonces me dice una vez uno, porque en general ninguno me ha hecho ninguna crítica de te falta esto. Uno que me dijo, oye, tuviste mucha suerte con la jueza porque te da las cosas muy rápido. Anda. Y digo, bueno, fue una buena, ¿no? Que funciona muy bien. Y luego otro lado me dijo otro compañero, mira Ángela, te falta el caimán. Y bueno, en la jerga policial el caimán es el típico que es mayor, ya está a punto de jubilarse, no tiene ganas de nada, siempre, o sea, no rema, y si remas para atrás para ir al contrario, ¿no? Entonces dije, porque no, aquí el equipo, aunque cada uno es de su padre y de su madre y tienen a veces pues, algún tipo de conflicto, pero todos trabajan y van a una, ¿no? En el trabajo. Y este es el que va del contrapunto en la segunda novela para ir a algunas situaciones un poco más amenas.
Y luego, en esta novela, la primera, es en Playa de las Américas, que es la zona turística por definición de Tenerife, del sur. Aparece una prostituta transexual asesinada. Entonces el grupo de Diana, que es la inspectora, y con su equipo, que trabajan en la comisaría de Policía Nacional de Playa de las Américas, tiene que realizar la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que la prostituta se acaba averiguando que una de, no sé muy bien, que era medio novio, era un político de una formación de unos ayuntamientos cercanos. Entonces es todo lo que supone, ¿no? La corrupción, la contraposición de los dos mundos, ¿no? De lo que es la prostitución y los bajos fondos, junto con el alto standing de la política y todo lo que se puede cocer ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que tiene que hacer, ¿no? El grupo de policías, lo que supone una investigación, que ahí es verdad que ahí se me nota el rejo, se me nota la caidita de policía, porque de nuevo es eso. Mucha gente me dice, es que me pongo a leer la novela y es como que me subo a tu lado en el coche policial, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí, la verdad que la novela es muy rapidita, y yo cuando la escribí, lo que os comentaba antes, ¿no? Mi lector ideal soy yo, es decir, una mujer en la cuarentena, con un niño pequeño que no para, que no tiene tiempo, que lea a las 10 de la noche, y que si es algo que en la universidad se habría leído, ahora se duerme. Que es algo fácil, ¿no? Y hubo por Instagram, me escribió una chica que no la conozco de nada y me dijo, mira, Ángela, muchas gracias, es la primera novela que he conseguido acabarme desde que soy mamá. Fíjate. Bueno, yo volaba, ¿eh? Y en la segunda novela, porque yo siempre digo, voy a dar caña. Esta es la mía. Esta es la mía. Digo, me gusta dar cañita, ¿no? En la primera ha sido la corrupción política, y esta es los malos ingleses que residen en el sur de Tenerife, que puede que aquí haya algo similar. Sí, y entonces me voy a meter con ello. Hay una parte que es un poco histórica, ¿no? De hace 20 años, y una parte que es más actual. Los malos ingleses. Sí. En Málaga tenemos unos cuantos también. Sí, en España en general, ¿no? Total. Sí. No tengo título, ¿eh? Igual está aquí generando y no sabemos, ¿eh? Gracias. Vale. Víctor, Es que, claro, cuéntanos. escuchándote hablar, me he acordado de un escritor griego de novela negra muy famoso, Petros Markaris, que una vez me dijo, y he pensado, se lo voy a preguntar a ella a ver si es su caso, me dijo en una entrevista, escribo por no matar. ¿Es tu caso? No, pero está bien, porque es verdad que en la nueva novela voy a quitar a alguien, igual no lo mato, y es una manera de vengarme, pero sin sangre. Vale. Y cuando escribes esos personajes como el Caimán, ¿ves a José Coronado, por ejemplo? O sea, ¿ves caras de actores o de personajes? No, veo gente que tú más conoces. Real. Vale. Y de todas maneras es que eso, de nuevo, ¿no? Lo que yo un poco escribo lo que a mí me gusta encontrarme, ¿no? Aparte del ritmo ágil o que sean cosas creíbles. Entonces, José Coronado es un actor. Ya. Nosotros somos más reales. Hombre, pues el Caimán se tomará su cerveza y no entenderá por qué... Tú has conocido Caimanes de verdad. Claro, no entenderá por qué los jóvenes, que es lo que pasa, están en el gimnasio y solo toman Coca-Cola antes de tomar una cerveza, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas son las que yo me he encontrado. Claro, y aprovechas para pequeñas venganzas soterradas, es decir, la voy a dejar muy mal a este, no voy a poner su nombre, pero yo sé que es él y te voy a... Es muy gracioso porque dije yo, no quiero fricciones en el trabajo porque yo sigo viviendo mi trabajo, ¿no? Esto es un hobby que me genera mucho disfrute, pero no deja de ser a día de hoy más que un hobby, ¿no? Entonces dije, no quiero malos rollos. Generar enemistades, ¿no? Y entonces, la inspectora sí que es verdad que sí que tiene un parecido, pero el resto de comisaría no hay nadie. Pero la gente me viene y dice, oye Ángela, ¿soy yo? ¿Fulanito? ¿Es Pepito? Es como fulanito, no sé qué. Digo, no, quiero paz. Bueno, Víctor, tú has escrito hasta ahora novela histórica, Sí. ¿Seguirás escribiendo novela histórica? Sí, la verdad es que me encanta, me encanta. De hecho, yo creo que una forma de aprender historia de cualquier periodo, si te interesa un periodo, busca una buena novela de ese periodo. Seguro que aprenderás más fácilmente y mejor que leyéndote un ensayo histórico, un tocho, un estudio, sea de la época que sea. Porque afortunadamente, como la novela histórica está de moda desde el siglo XIX, pues yo creo que se ha escrito novela histórica de casi cualquier periodo de la historia de España y de cualquier país de Europa. O sea que es un consejo que os doy, ¿no? Y en mi caso, pues sí, yo escribí una novela ambientada a principios del siglo XIV
en la zona del interior de la provincia de Castellón, porque me la conozco muy bien, y sucedieron ahí unos hechos que documenté por documentos medievales y me vinieron las ganas inmensas de contar esa historia, primero de contármela a mí, entender cómo esos personajes se habían relacionado allí, lo que les había pasado, basándome, ya te digo, en documentos y que me parecían tan fantásticos como la mejor ficción. Entonces me ahorraba tener que inventé algunas cosas, pero ya el impacto venía dado por el hecho histórico. Y bueno, pues quedé muy contento, entonces reincidí, pero entonces me fui a la Roma de Augusto, que ya sabéis que hay quien dice que todo varón en algún momento del día piensa en el Imperio Romano. Yo no sé si es verdad eso o no es verdad. ¿Te pasa? A mí me pasa, pero me pasa porque es que me interesa la historia y creo que el Imperio Romano da muchísimo de sí. Pregúntaselo a Santiago Costeguillo, que lleva publicando unas novelas maravillosas desde hace muchos años y va a seguir, ¿no? Entonces yo cogí un periodo muy concreto que va desde el año menos 30 al año más 18, que es el periodo de Augusto, del emperador Augusto, que tuvo un encontronazo con un poeta, que era Ovidio. Entonces me documenté de que hubo entre ellos una historia tan poderosa y tan importante y que nos sigue afectando 2000 años después, que decidí contarla en forma de novela, inventando algunos personajes, pero respetando a la personalidad de Augusto y de Ovidio. Y eso sí, me permití en un capítulo que estén encerrados a solas en una habitación y tengan un careo en el que uno le dice al otro unas barbaridades que yo al acabar de escribirlo pensé, seguro que pasó, ¿sabes? Uno acaba convenciéndose, ¿no? Seguro la ficción, ¿no? Sí, sí, seguro que ahora esto ya es historia. Hasta ahora parecía ficción, pero ya es historia. Y luego pues ya me pasé a este libro que veis aquí, que es La hija del capitán Grok, ¿es este? Sí. Que es siglo XIX, 1840, 1844. 4 años en los que un personaje real, que había perdido la guerra carlista contra los liberales y había huido a Francia, decide volver a levantar otra vez la bandera del carlismo por su cuenta y riesgo, liándola mucho. Entonces todo lo que le pasó a él, a su mujer, a su hija, a su familia, en su pueblo. Y me interesó porque ese pueblo es el pueblo en el que nació mi abuelo, y todas las veces que yo de niño iba a ese pueblo, algún niño me decía, ¿tú ya sabes lo que le pasó al Grok aquí? El Grok es el nombre del... Yo pensaba, ¿quién es este tío, el Grok? Y luego de mayor me enteré de que era un personaje que había muerto hacía 170 años, pero para la gente de Forcall está vivo. Y nadie había escrito su historia y ahora ya sí. Yo he sido el Homero de este Ulises, ¿no? Y estoy muy contento porque creo que cuando se escribe un libro se abre una puerta a la inmortalidad. O sea, los personajes que aparecen en un libro ya son inmortales. Porque este libro, yo no sé el camino que harán nuestros libros, pero quiero pensar que alguien en algún momento, cuando solo quede un ejemplar, lo copiará. Y quedará para siempre. Hay libros que leemos hoy que tienen 2500 años, ¿no? Entonces yo creo en la inmortalidad de la literatura. Y luego escribí 2 libros sobre Lorca, porque me interesa mucho su figura, su persona, su bondad, su arte, su lirismo, su profundidad, y porque, sobre todo, supe... De niño me dijeron una frase, mi abuelo me dijo un día una frase que yo no entendí. Me dijo, yo pude salvar a Lorca. Entonces cuando fui mayor, él ya había muerto y yo investigué, descubrí que era verdad, que él estuvo a punto de salvar la vida de Lorca y fracasó. Entonces eso me obligó a escribir esa historia. Yo quería que la conocierais todos. Y publiqué una novela, Yo pude salvar a Lorca, donde cuento esa historia. Y luego otra sobre Lorca en Cuba, porque me enteré de unas aventurillas en Cuba, me pensé, hostia, qué divertido, esto no lo ha contado nadie, ni Gibson. Y yo, como yo no soy ensayista ni historiador, pero sí soy novelista. Entonces, ¿qué hago? Es una novela. Porque la novela es el formato, el género más maravilloso que existe. Porque te lo puedes permitir todo. Tú eres contigo mismo todo lo riguroso que tú quieras ser, yo lo soy mucho, pero a la vez todo lo libre que quieras ser. Y también lo soy, para imaginar diálogos, emociones, traiciones, rivalidades, amores, rabia, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero puesto en personajes y hacer que entre ellos tengan una historia, ¿no? ¡Qué maravilla! Y eso
es muy poderoso. ¿Por qué? Porque cambia las vidas de los demás. O sea, alguien que lea una novela tuya saldrá diferente a cómo ha entrado. Tú le has cambiado la vida. Y eso tiene un poder extraordinario. Por eso yo soy un defensor de la literatura como el arma más poderosa que existe. Y bueno, ya está. Y ahora sí, estoy pensando en otra novela, pero no os puedo contar nada. No, que me la pisáis. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, Ángela. Ha sido maravilloso compartir este rato con vosotros. Y ahora, claro, antes de que nos vayamos, si queréis hacer alguna pregunta, tanto a Ángela como a Víctor, pues ahora es el momento. Yo quería hacer una pregunta. Primero, felicitaros, porque la verdad es que, como digo yo, Lloren Negra, más que un festival, son momentos de sentimientos. Y habéis compartido no solo vuestra profesión, sino pinceladas de vuestra vida, de esa infancia, de los abuelos. Y a nosotros eso nos encanta, porque al final es lo que da el valor. Lo que decía antes, ¿no? Lo que nos llevamos después de todos vosotros. Una pregunta para Víctor. Nos has hablado que has entrevistado 3.000 y pico de personas, pero ya no sé si es correcta la pregunta. ¿Qué perfil de persona, después de tantas aristas y de tantas variedades del ser humano, te ha sorprendido más, independientemente de las personas que en ese momento, pues, como José Luis Moreno, comentabas que te había engañado, pero ¿en qué perfil te sorprende más? O sea, cuando te encuentras delante. Mira, complicado, ¿no? No, quiero contestarle con precisión, ¿no? Porque, no, mira, en el prólogo del Lazarillo de Tormes, libro de autor desconocido, anónimo, hay una frase que está muy bien, que dice, bueno, este libro es un libro modesto, es un libro humilde. Bueno, hay un poco de falsa modestia al autor, porque es un libro maravilloso, que tenéis que leer, es maravilloso. Es la primera novela de la literatura española, antes que el Quijote, es maravilloso. Y le quita importancia, el autor le quita importancia. Y para quitarse importancia, dice una frase al final, que ahora os lo voy a decir, que es maravillosa y que le devuelve la importancia. Porque dice, no hay libro, por malo que sea, que no contenga algo bueno. ¿Vale? Y eso es muy valioso, porque es verdad. No hay libro, por malo que sea, que no contenga algo bueno. No hay persona, por mala que sea, que no contenga algo bueno. Yo creo en eso. Cuando yo entrevisto a alguien, busco eso. Lo bueno, lo mejor de esa persona. Y hay personas que han hecho grandes cosas, ¿no? Me refiero a que han batido un récord. Por ejemplo, han corrido 40 kilómetros en 50 minutos, ¿no? Que es una cosa extraterrestre. Hay personas que han alcanzado grandes logros científicos, han descubierto la hélice del ADN. Claro, estas personas son muy entrevistables. ¿Por qué? Porque han aportado algo a los demás o han marcado una meta bonita o inalcanzable o valiosa o inspiradora. Y luego hay personas que no han batido ningún récord, ni han ganado ningún gran premio, ni han descubierto nada, pero tienen una vida interesante. Y eso puede ser tu madre o la mía. Son personas que tienen una vida, que han vivido. Esto me recuerda a un politólogo que entrevisté, que ya está muerto y que es importante, Tzvetan Todorov. Si lo buscáis, Todorov, es muy sesudo, ¿eh? Y después de preguntarle yo a él algo parecido a lo que tú me has preguntado a mí, que le pregunté cuál ha sido el hilo, el sentido de toda su investigación, de todos los libros que ha escrito sobre política, filosofía política. Hay uno que se titula Tentación del bien, forma del mal, o sea, que viene a decir, la humanidad siempre ha intentado
bajar el paraíso a la tierra y cada vez que lo ha intentado ha traído el infierno. Seamos más modestos, conformémonos con ir tirando, ¿no? Y no salvar la vida de la humanidad. Bueno, me dijo este hombre, tan inteligente, me dijo, después de todo lo que he estudiado, de todo lo que he analizado, de todo lo que he publicado, creo que el mayor misterio, y creo que es lo que me ha movido y por lo que he hecho todo lo que he hecho en la vida, es por qué mi madre era tan buena. Fíjate, ¿por qué mi madre era tan buena? ¿Por qué mi madre hacía la comida para tener contentos a sus hijos, a su marido, al vecino que pasara? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué la movía? ¿Por qué era tan buena? ¿Por qué esa bondad de esa mujer, de esa madre, es la salvación del mundo? Más allá de todos los políticos que existan, ¿no? Pues, claro, al final, yo estaba entrevistando al filósofo, pero la que tenía una entrevista era su madre, a la que no conocí porque estaba muerta. Entonces, esas madres están rodeándonos, o sea, esas personas buenas que no hacen con su vida otra cosa que cosas buenas, muy humildes, muy sencillas, muy modestas, a mí me emocionan y yo las quiero entrevistar. No sé si te contesto con eso. Perfectamente. Entonces, tengo para entrevistar a la mitad de la humanidad. Tengo trabajo asegurado. Uno lee por las madres, ¿eh? Uno lee por las madres. Víctor, Aquí me encontré en la calle. Víctor, tenemos aquí una niña que te quiere hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu primer libro? Pues mira, ¿sabes una cosa? Es que yo me acuerdo, esto es muy gordo, ¿eh? Yo me acuerdo del momento exacto en que aprendí a leer. Esto es seguro que nadie se acuerda porque es una cosa muy rara. Me acuerdo que tenía 5 años y medio o 6, que iba en un autocar que me llevaba del colegio a casa. Me aburría, porque era muy largo el trayecto, era el último yo, me aburría. Y yo tenía un cuento, aquí en la falda, un cuento que me había dado la profesora, que nos daba cada día un cuento a cada uno, que era en la parte de arriba un dibujito, ponle que fuera una casa con un árbol, un camino, y en la parte de abajo 2 o 3 líneas de letras gordas, de texto, que nosotros teníamos que ir intentando leer, ¿no? Para practicar. Y yo me acuerdo como si fuera ahora, de que tenía en la falda el libro aburrido, estaba aburrido, iba leyendo las letras y de repente entendí que ponía, por ejemplo, el campo es verde y el camino lleva a la casa y al lado hay un árbol. Y dije, a ver, levanto la vista, miro el dibujo y el campo es verde y un camino que llega a la casa y al lado del árbol. Y en ese momento me di cuenta de que había leído, de que había aprendido a leer, de que sabía leer. Y el impacto fue tan bestia que aún no me he olvidado. Y desde entonces no he parado de leer todo. Entonces, el libro que leí, que aparte de ese libro de colegio que no recuerdo el título, el libro que leí así ya de verdad, con tapas y con una página primera y una página última, y que me acuerdo mucho de lo mucho que me gustó, fue Tom Sawyer. Tom Sawyer, escrito Sawyer, es un libro que cuenta la historia de un niño que vive al lado de un río, el río Mississippi, en Estados Unidos, y que le pasan un montón de aventuras alucinantes, maravillosas. Ese libro, cuando lo acabé, lo volví a empezar, y me lo leí como 7 veces, de lo mucho que me gustó. Yo te animo a que te lo leas. Sale una niña que se llama Becky, que te va a encantar. ¿Vale? Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, ¿Qué lejos? Cuidado con la pregunta. Bueno, vamos a ver. Víctor, yo el primer y único libro que me he leído de ti hasta ahora es Si yo me pierdo. Muy bien. Si yo me pierdo. Es mi último libro publicado. Es una maravilla. Muchas gracias. Yo, la verdad, empecé a amar a Lorca a través de este libro porque, sinceramente, la historia la conocía, porque a mí me gusta la historia, la trágica historia de Lorca, pero de él no había
leído prácticamente nada. Es desde entonces que empecé a leer. Como digo, yo me hice casi un forofo amante de Lorca a través de tu novela. De Cuba no, porque de Cuba ya estaba enamorado entonces, antes de leerlo. ¿Tenemos pensado algún libro más, pero más introspectivo desde la vida cotidiana de Lorca? Eso por un lado a ti y a Ángela. Ángela, ¿alguna vez te hubiera gustado cargarte a alguien, a algún detenido? ¿Tienes pensado eliminar a alguno de una manera un poquito atroz en un próximo libro? Mientras Ángela hace la lista, porque tiene un montón de gente a la que se quiere cargar, y además sabe cómo, cada uno, yo te contesto primero, gracias por decirme lo que me has dicho, porque al final ese era mi propósito. Cuando escribí Si yo me pierdo, quise que todos los que hemos oído hablar de Lorca, siempre nos aparece un momento triste, que es el de su muerte, de cómo le asesinaron, de dónde lo tiraron, de qué pena, qué tristeza más grande. Y yo estaba un poco harto de que siempre relacionáramos a Lorca con drama, con tragedia y con tristeza. ¿Por qué? Porque Lorca era un disfrutón, era un vitalista, era simpático, era jovial, era alegre, le gustaba la juerga. Cuando fue a Cuba, los amigos de Cuba enseguida lo bautizaron como rumbero, porque se ponía allí en las esquinas con los negros que tocaban la clave y les cogía la clave, que son esos palitos que tocan así, y se ponía a tocar porque él era músico antes que poeta, y se arrancaba a cantar los sones de los negros, igual cantaba Lágrimas Negras. Y ese Lorca nadie lo conoce, nadie lo ha contado, ni siquiera Ian Gibson, que es el gran maestro del que todos hemos aprendido, porque fue el primero que nos empezó a contar a Lorca. Pero siempre nos cuentan lo de los huesos, los restos, dónde están. Y yo, claro, cuando supe, a través de un amigo que ha estado 35 veces en Cuba, cómo allí en Cuba hay memoria de la estancia de Lorca, 3 meses, en donde fue tan feliz. La frase que dijo al subir al barco para regresar a España fue: han sido los días más felices de mi vida en Cuba. 6 años después estaba muerto. Entonces yo me dije, bueno, hay que contar esto porque hemos de quedarnos con la imagen trágica. Vamos a explicarle a la gente que Lorca era alegre y tenía una gran capacidad para la felicidad. Era tan feliz que había momentos que le daban bajones de lo feliz que era. Decía, coño, es que esto se va a acabar porque voy a morir. Él tenía un sentido muy pronunciado de su finitud, ¿no? De que era mortal, cosa en la que afortunadamente no pensamos cada día, que tampoco va mal pensar de vez en cuando, que esto se va a acabar, pero él lo pensaba cuando mejor estaba, le venía ese dramón, ¿no? De mis dramones, pero luego salía y tocaba el piano y cantaba, y era un hombre al lado del que todo el mundo quería estar. ¿Por qué? Porque era un faro de alegría, y ese es el Lorca que he intentado retratar en mi novela, y que tú me digas que a raíz de leer mi novela te ha interesado Lorca, pues he triunfado. Así que muchas gracias. Y no, por ahora estoy cerrando la carpetita Lorca y estoy abriendo otras, porque hay que diversificar. Pero de verdad, otra vez, gracias. En relación a la pregunta que me has hecho, pues muy a menudo me pasa que querría matar a muchas personas, como creo que al resto de los mortales, ¿no? Empezamos por el tráfico y podríamos continuar con un montón de cosas más. Pero en este caso es verdad que ha sido como una venganza más a fuego lento, ¿no? Entonces, en Tenerife Sur hay diferentes tipos delictivos y diferentes nacionalidades que delinquen, ¿no? Y ya que me has preguntado, os voy a contar un secretillo que no me he contado hasta ahora, ¿no? El por qué en la segunda me meto con los malos ingleses, ¿no? Y es una vendetta personal, porque yo hablo varios idiomas, aparte del castellano, y desde pequeña he ido a Inglaterra, ¿no? Y mi padre tiene una frase, aunque no es una seria, pero en casa tenía a veces toques de humor, ¿no? Que decía que son los hijos de la Gran Bretaña. Y realmente, cuando uno es de Inglaterra, aunque hay gente maja, hay muchos que tienen su ay, ¿no? Y yo al niño, por el tema de los idiomas, que para mí es una parte muy importante de mi vida y creo que es fundamental para el trabajo, al peque le tengo un cole inglés y entonces tengo que respirar hondo muchas veces porque el inglés en general sí es muy trader, ¿no? Muy comerciante, pero siempre, o sea, no hace lo que dicen ahora el win-win, ¿no? Es un win-lose, o sea, ellos ganan
y tú pierdes muchas veces. Entonces he dicho, aunque es verdad que ellos no son malos, ¿no? Porque son pues, gente con formación y demás, pero he dicho, me voy a vengar y van a ser los primeros. Si hay una tercera, puede que sea otra nacionalidad, pero ese es el motivo. Tiene título esto ya, ¿eh? Sí. Y lo pondré en anotaciones. Gracias a Lloret Negra tengo el título de la novela. Hay dos títulos, Los malos ingleses o El mejor inglés es el inglés muerto. Es un poco violento, ¿eh? ¿No? Tengo que seguir llevando al niño al colegio. Vale. Me tienen que aprobar la literatura. Borro lo del inglés muerto. Digo que te va a cargar el 20% del turismo. ¿Alguna pregunta más? Es una canción de los indios, ¿no? Sí. Los vaqueros. ¿Alguna pregunta? Tomás. Para Ángel, ¿cómo fue tu transición de policía a escritora? O sea, te vino la idea de hacer esta historia, pero como escritora has necesitado también el oficio de escribir, ¿no? Entonces, ¿te has capacitado? ¿Fue leyendo? ¿Es autodidacta o...? Pues la verdad que en mi vida hay gente que tiene clarísimo desde pequeño lo que quiere ser, ¿no? Yo, la verdad que no ha sido mi caso. De hecho, he acabado de policía y luego de inspectora un poco por casualidad. Y estoy muy contenta porque la verdad que me permite, igual este año no sé si voy a llamar CARIS, pero bueno, por ejemplo, me permite irme desplegada a Grecia 3 meses con el trabajo. Y bueno, esto, la escritura ha sido un poquito lo mismo. Yo nunca pensé en escribir, como comenté antes, siempre me ha encantado la lectura y de mi hermano un poco heredado que me gusta la novela negra y policíaca y también las series. Y yo hace un par de años me apunté a un club de lectura, que es el Club Refugio en Adeje, en Tenerife, y sacaron un curso, ¿no? de escritura y dije, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Como podría haber hecho cualquier otra cosa. Y entonces ahí descubrí que yo nunca lo pensé, que a la gente le gustaba cómo escribía, que le parecía muy ameno, ¿no? Me dice, Ángela, escribes 2 frases, porque, bueno, soy como hablo, ¿no? Rápida y escueta, ¿no? No voy mucho por las ramas. Y dice, y eres como muy gráfica, ¿no? Uno se puede imaginar lo que estás escribiendo. Y entonces hubo un par de textos, sobre todo, que les gustaron mucho, y uno de ellos porque era un curso sobre emociones. Y un día no me apetecía hablar de mis emociones. Entonces dije, bueno, voy a hacer un boceto rápido del comienzo de una novela policíaca, sin más, por escribir algo, por no ir en blanco, ¿no? Y uno de los personajes de la novela, porque esto fue, digamos, como el inicio de lo que luego acaba siendo la novela, se llamaba Manuel. Y había una compañera del curso que cada vez que me veía en el curso, lo que hacíamos comida de teatro, me decía, Ángela, ¿y la historia de Manuel por qué no la escribes? Yo la sigo esperando. Y constantemente, ¿no? Y luego otra persona ahí que me dijo, a ti tienes toda la pinta de que tienes que escribir muy bien. Y dije, jolín, digo, igual hay veces, ¿no? Que uno es más crítico con uno mismo de lo que realmente puede ser. Y salió un premio para la policía, de Policía Nacional, para escribir una novela. Y dije, bueno, la señal del universo, ¿no? Digo, vamos a fluir, ¿no? Y entonces me puse a escribir la novela con varios de los textos que había generado en el curso. Y luego por lo que hemos hablado, ¿no? La historia te va llevando, los personajes te van llevando y lo presenté. No gané, lo presenté a 2 concursos más y dije, bueno, y ahora quedo con una novela. Ha sido un reto, lo dejo en el último cajón o lo muevo. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Y entonces, claro, mi entorno no está relacionado con la literatura, ¿no? Pero yo había participado en el Tenerife Noir, un festival, y había estado con el escritor Carlos Salem, no sé si lo conocen, sí. Y me había dado, bueno, unas horas, me había dado unas charlitas y demás, y dije, bueno, pues lo voy a contactar a él a ver qué me dice, ¿no? Y entonces me dijo, mira, Ángela, yo si quieres corrijo textos, y digo, vale, pero me dice tanto el precio, y digo, perfecto, y entonces se lo mandé una tarde, y al día siguiente me llama y me dice, oye, Ángela, tiene muchísimo potencial tu novela, dice, hay que pulir un par de cositas, dice, pero muy bien, dice, y da para saga. Dice, yo si quieres trabajo con una editorial pequeñita de novela negra, y si quieres te publicamos gratuitamente. Y dije, bueno, por supuesto. Y aquí estamos hoy. Bueno, yo, si me permitís, Víctor y Ángela, hasta hace 5 minutos Lloret Negra tenía el apoyo de Lloret Turismo. Ahora os haré unas llamaditas para no perderlo, ¿sabes? O sea, yo como información, ¿vale? Entre el 15 y el 20% del turismo de Lloret, bueno... Tenerife eso es más, no, exacto, en el punto, no, encantado de la vida, no es ninguna pregunta.
pero vamos, me ha quedado ahí, como digo, venga, lo voy a soltar. Pues yo creo que podemos cerrar. Irene, por favor, la mesa. Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y muchas gracias a vosotros. Deciros que, bueno, para todos aquellos que deseéis, hoy a las 10 de la noche, como ya sabéis, en el Hotel Roger de Flor habrá un podcast en directo dirigido por Rafa Dios, que él además es Mosso de Escuadra, y por Alberto Gredilla, que también nos ha acompañado en la mesa de ayer, que además es criminólogo también de la policía de Álava. Y además, y que es policía, exacto, y además seguiremos mañana con las tertulias, con 2 tertulias, y para aquellos que mañana por la tarde quieran quedarse en el Hotel Roger de Flor. Si no, claro, también por parte del ayuntamiento, de Lloret Turismo. No, perdona, el ayuntamiento es que me paga, no sé, alguna duda. Nos ofrece la posibilidad de ir a los jardines de Santa Clotilde, tanto las entradas las daremos para el domingo por la tarde, ¿vale? Tendremos en el Roger de Flor, pues gratuitas, evidentemente, gratuitas, si no, ¿para qué? También es eso. Y solamente deciros eso, contáis con nosotros, con Angélico, conmigo, y os proporcionaremos las entradas. 2, o sea, no para hacer reventa, o sea, para disfrutar de los jardines el domingo por la tarde, el que quiera asistir. También recordaros, importante, la cesta, ¿sabes? Tenemos el que no lo haya hecho, que se anote, ¿sabes? Porque si no será perseguido por la policía y parecerá un accidente, ¿sabes? O Ángela o yo, no, ya veremos, lo arreglaremos y a lo mejor no llega al hotel. ¿Algunos más allí? ¿Nos hemos dejado algo? Bueno, déjame el micrófono. No, gracias a todos, de verdad que para nosotros es un placer. Para mí es la forma de desconexión, porque yo estaba como Ángela, o me dedico a matar gente, ella lo hace, yo prefiero organizar y participar un poquito de la cultura. Ostras, y eso también, ahora la firma de los libros, aquí no, vamos, como se os ocurra escaparos, sin permiso, lo tenéis muy clarito, o sea, vosotros mismos tenéis una deuda con Lloret, o sea que, ¿vale? La firma de libros, no, tampoco con Lloret, dejémoslo aquí, la firma de libros allí, y que sigamos disfrutando de la cultura.